Hola, bienvenidos a Prueba de Fuego. Hoy vamos a hacer un repaso, para consolidar lo más importante del programa. Exacto. La idea es esa, repasar juntos los conceptos que ya vimos para que queden bien fijados. Lo esencial de los módulos. Perfecto. Desde lo básico de la química del fuego hasta, equipos, técnicas, seguridad, un poco de todo. Sí, un repaso integral. Vamos a extraer lo fundamental de los materiales para reforzar bien lo aprendido. Empezamos por el principio. La combustión. Dale. A ver, la combustión es esa reacción química de oxidación entre un combustible y un comburente, que suele ser oxígeno. Libera luz, calor. Pero a ver, lo que siempre me pregunté es, ¿qué arde realmente? ¿El sólido? ¿El líquido? Muy buena pregunta para arrancar. Mira, lo que arde en sí son los gases o vapores que desprenden los materiales. O sea, un sólido primero tiene que descomponerse por el calor. Eso se llama pirólisis. Ah, pirólisis. Y los líquidos tienen que evaporarse. Sin esos gases o vapores en el aire, no hay llama posible. Claro, entonces no es la madera en sí, sino los gases que suelta. Exactamente. Y bueno, ahí entra el famoso triángulo del fuego. Necesitas el combustible, que da esos vapores, el combustente, generalmente el oxígeno del aire, y el calor, la energía de activación. Y está el tetraedro también, ¿no? Que suma la reacción en cadena. Precisamente. Ese cuarto elemento es lo que permite que la llama se mantenga, que sea autosostenida. Algunos extintores, de hecho, actúan ahí, interrumpiendo esa reacción. Entendido. Y el calor, esa energía, se mide en calorías, pero la intensidad en grados Celsius. ¿Y cómo se mueve? Conducción, convección, radiación. Sí, fundamental entender eso para la propagación. La conducción es más en sólidos, ¿viste? De molécula a molécula. La convección mueve el calor en fluidos, líquidos o gases, que suben. Y la radiación, bueno, esa viaja como ondas, incluso en el vacío. Claro, como el calor del sol. Y eso nos lleva a las temperaturas críticas de los materiales, ¿no? El punto de inflamación, el de ignición. Ajá. Son claves para entender el riesgo. A ver, rápido, el punto de inflamación, o flashpoint, es la mínima temperatura a la que un líquido suelta vapores suficientes para hacer un flash, un destello, si le acercas una llama. Pero no se mantiene. Un destello nomás. Eso. El punto de ignición, en cambio, es cuando ya hay suficientes vapores y calor para que la llama se sostenga. Y la autoignición es cuando el material se prende solo, sin chispa, solo por la temperatura ambiente. Bien, bien. Y para que todo esto funcione, el oxígeno tiene que estar en un rango justo, ¿verdad? Ni mucho ni poco. Exacto. Es el rango de inflamabilidad. Tenés un límite inferior de inflamabilidad, LII, y uno superior, LSI. Por debajo del LI, la mezcla es muy pobre en combustible. Por encima del LSI es demasiado rica, falta oxígeno. Tiene que estar entre esos dos límites. Y cuando finalmente arde, tenemos los productos, calor, las llamas que vemos y el humo. El humo es más que algo que molesta la vista, ¿no? Muchísimo más. El humo lleva partículas, vapores y, sobre todo, gases tóxicos. El monóxido de carbono, el CO, es el asesino silencioso número 1. Pero también puede haber cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco. Depende de qué se queme. Terrible. Y en lugares cerrados, esto se pone peor con fenómenos como el backdraft y el flashover, que no son lo mismo, ¿verdad? Son muy distintos y muy peligrosos. El backdraft ocurre en la fase latente, cuando el fuego consumió casi todo el oxígeno. Está todo súper caliente, lleno de gases combustibles, sin quemar. Si abrís una puerta o ventana de golpe... Entra aire fresco. Exacto. Entra oxígeno y ¡pum! Explota todo ese humo acumulado. Es una explosión por falta de oxígeno que de repente se suple. ¡Qué peligroso! ¿Y el flashover? El flashover es diferente. Ocurre en la fase de libre combustión. Ahí sí hay oxígeno. Lo que pasa es que el calor radiante es tan intenso que todos los materiales combustibles del recinto llegan a su temperatura de pirólisis e ignición casi a la vez. Y de repente todo el cuarto se prende fuego de forma generalizada y súbita. ¿Todo a la vez? Sí. Y dentro de eso tenés fenómenos como el rollover, que son esas llamas que ves como que ruedan por el techo quemando los gases acumulados arriba. Entiendo la diferencia.
Uno necesita que entre aire, el otro ya tiene la mezcla lista y solo falta la temperatura generalizada. Correcto. También hay otros riesgos, como las explosiones de polvo en silos o las VLEV en tanques de gas licuado a presión. La VLEV, esa no es por combustión al principio, ¿cierto? No, la VLEV es una explosión física tremenda. El contenedor falla por el calor. El líquido adentro hierve y se expande como vapor de forma violenta, masiva. Puede haber fuego después, pero la explosión inicial es por la expansión del vapor. Y está el boilover también, en tanques de petróleo. Cuando el calor llega al agua del fondo... ¿Cuántos fenómenos a tener en cuenta? Para combatir todo esto, bueno, están los agentes extintores. Agua, espuma, polvos, CO2. Cada uno ataca el fuego de manera distinta. El agua principalmente enfría, la espuma sofoca, crea una barrera y también enfría un poco. Ojo con la concentración y la expansión de la espuma, es clave. Claro. Los polvos químicos, BC para líquidos y gases, ABC para sólidos también, o D para metales, actúan rompiendo la reacción en cadena y sofocando. Y el CO2, bueno, desplaza el oxígeno, sofoca y enfría un poco por la expansión. Hay que saber cuál usar para cada clase de fuego. A, B, C o D. Y para aplicar todo eso, el equipamiento. Desde un matafuegos de mano hasta las autobombas, mangueras, lanzas. Y la hidráulica básica, claro. Entender de presión, caudal, las pérdidas de carga en las mangueras, el golpe de ariete. Un error ahí y te quedas sin agua donde la necesitas. Fundamental. Y las técnicas como ventilar un lugar o usar agua pulverizada para enfriar gases como la técnica 3WF. Exacto, para prevenir justamente un flashover, por ejemplo. Vimos que hay incendios de todo tipo. En edificios, sótanos, pisos altos con el efecto chimenea, de hidrocarburos, de vehículos. Los forestales que tienen su propia lógica con el viento, el terreno, de metales. Y siempre el riesgo eléctrico. Sí, la electricidad es otro tema aparte. Y la protección personal, sobre todo la respiratoria. Indispensable. El equipo de respiración autónoma, el ERA, de circuito abierto y presión positiva, es vital. Por la falta de oxígeno, el calor, el humo, los gases tóxicos. Saber usarlo bien, cuidarlo, las técnicas de respiración. Es básico. Totalmente. La seguridad siempre primero. Recordar las normas, estar atento a las situaciones de peligro, como las 18 situaciones en incendios forestales. Al final, como ves, todo está conectado. La química, los fenómenos peligrosos, cómo funciona el equipo, las tácticas correctas, la seguridad personal. No son temas sueltos. Es un conocimiento integrado lo que te prepara de verdad. Entonces, resumiendo, ser bombero o bombera implica una capacitación constante, muchísima atención al detalle y, bueno, un gran sentido de la responsabilidad. Todo este repaso nos deja quizás con una reflexión final, ¿no? Sí, una pregunta importante. ¿Cómo vamos a usar todo este conocimiento ya más consolidado para actuar de forma más segura y más eficaz en la próxima intervención? Esa es la pregunta clave para llevarse y pensar. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso intensivo de A Prueba de Fuego. Te esperamos en nuestro próximo A Prueba de Fuego.